Desde hace años, la política madrileña vive en una paradoja que ya forma parte del imaginario colectivo. Una comunidad rica, moderna, vibrante, que presume de libertad mientras arrastra uno de los modelos sanitarios más debilitados de toda España. Y ese debilitamiento no es casualidad ni consecuencia de la pandemia ni un fenómeno repentino. Es el resultado de un proyecto político sostenido durante décadas, un proyecto que se ha apoyado siempre en la misma idea. La sanidad pública debe reducirse, externalizarse, fragmentarse, privatizarse. Lo que comenzó como un experimento ideológico durante los gobiernos de Esperanza Aguirre se ha convertido en una estructura consolidada, un modelo donde los intereses empresariales se mezclan con decisiones políticas que condicionan la vida de millones de madrileños. Y ahora, con la presión mediática creciendo y nuevas informaciones saliendo a la luz, ese modelo comienza a mostrar grietas que Ayuso ya no puede tapar con declaraciones altisonantes ni con discursos sobre libertad. Lo que ha ocurrido en los últimos días no es un escándalo puntual, sino la acumulación de una sospecha que llevaba demasiado tiempo en el aire. Periodistas, sanitarios, investigadores, asociaciones ciudadanas y expertos llevan años denunciando que en Madrid existen dinámicas opacas en la gestión sanitaria, decisiones que favorecen a empresas concretas, contratos que se repiten con los mismos nombres, centros concertados que florecen mientras los públicos se saturan, externalizaciones que no mejoran la calidad pero sí disparan los costes. Todo eso llevaba tiempo ahí, aunque muchas veces se presentaba como exageración o como ataque político. Pero ahora, con nuevas informaciones que conectan piezas y muestran patrones, la sospecha ha estallado de nuevo. Y esta vez, con Ayuso en el centro del foco, el pánico empieza a notarse. Lo más explosivo ocurrió cuando Aimar Bretos, uno de los periodistas más incisivos de la radio española, entrevistó a Esperanza Aguirre. No era una entrevista más. Aguirre es la madre ideológica del modelo sanitario madrileño, la impulsora de las privatizaciones masivas, la promotora de hospitales públicos gestionados por empresas privadas, la defensora férrea de la libertad entendida como negocio. Hablar con Aguirre sobre sanidad es hablar con la arquitecta del sistema. Y Bretos, consciente de la importancia del momento, no se anduvo con rodeos. Le planteó preguntas que no admitían evasión, porque durante su gobierno se favoreció a empresas concretas, porque se externalizaron servicios esenciales, porque se reforzó un modelo que hoy genera colapsos, porque se justificaron decisiones económicas que ahora, con perspectiva, parecen más ideológicas que técnicas. Aguirre intentó mantener la seguridad habitual que la caracteriza. Con ese tono de superioridad que tantos años cultivó, trató de desviar las preguntas, de hablar de logros pasados, de acusar a la izquierda, de minimizar los problemas actuales. Pero Bretos no cedió. Cada vez que Aguirre intentaba escapar hacia un argumento genérico, él la devolvía al punto central. El modelo sanitario que ella construyó está hoy cuestionado. Y no por ideólogos, sino por profesionales, por ciudadanos, por datos. Aguirre se incomodó. Se le notó en la voz, en el ritmo de sus respuestas, en los silencios que se abrían entre frase y frase. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien la obligaba a enfrentarse a la realidad de su legado sin reverencias. Mientras Aguirre sudaba retóricamente, Ayuso comenzaba a sentir el impacto. Porque aunque Aguirre ya no gobierna, su figura sigue siendo un tótem para el ayusismo. Cada crítica a Aguirre resuena directamente en la gestión de Ayuso. Cuando se cuestiona la privatización sanitaria de Aguirre, se cuestiona automáticamente la política sanitaria del PP madrileño actual, que no solo ha continuado ese modelo, sino que lo ha ampliado. Por eso Ayuso entró en pánico. No podía permitir que se instalara la idea de que el sistema madrileño estaba siendo sometido a un escrutinio serio. Su discurso siempre se ha construido sobre la idea de que Madrid funciona mejor que el resto de España. Si el país empieza a ver que esa frase es un eslogan vacío, su identidad política se tambalea. Y las nuevas informaciones que están circulando no ayudan. No se trata de acusaciones cerradas ni de conclusiones judiciales, sino de análisis mediáticos que señalan patrones inquietantes, adjudicaciones repetidas, empresas vinculadas a cargos ideológicos próximos, externalizaciones cuyos costes se disparan, contratos cuestionados por asociaciones ciudadanas. No son pruebas de delitos, pero sí señales de alerta que cualquier periodista serio considera relevantes. Y lo que está ocurriendo ahora es que, por primera vez en años, esas señales se están conectando de forma visible para la población. Cuando Bretos confrontó a Aguirre con los datos sobre listas de espera, falta de médicos, saturación crónica de urgencias y abandono de la atención primaria, Aguirre intentó utilizar su discurso clásico, que ellos construyeron hospitales, que la izquierda nunca construyó nada, que la gestión privada es más eficiente. Pero Bretos tenía cifras. Tenía testimonios de sanitarios. Tenía informes.
Y lo más importante, tenía la capacidad de desmontar el relato sin necesidad de caer en el insulto. Cada vez que Aguirre defendía un modelo teórico, él respondía con una consecuencia práctica. Cada vez que ella hablaba de eficiencia, él mostraba ejemplos de precariedad. Cada vez que ella hablaba de libertad, él recordaba a los madrileños horas y horas esperando para ser atendidos. En ese choque, se vio con claridad la distancia entre el discurso ideológico del PP madrileño y la realidad sanitaria. Y esa distancia es precisamente la que ahora genera alarma. Porque los ciudadanos no viven de discursos, viven de servicios. Y cuando el servicio falla, el discurso se derrumba. Las redes sociales estallaron con fragmentos de la entrevista. Miles de personas comentaban, compartían, analizaban la incomodidad de Aguirre. No era deseo de venganza, sino de claridad. Mucha gente llevaba demasiado tiempo sintiendo que algo no cuadraba en el modelo madrileño, pero no tenía datos, no tenía explicaciones, no tenía acceso a las estructuras donde las decisiones se toman. Ahora, de repente, alguien estaba haciendo las preguntas que ellos siempre quisieron plantear. Y lo hacía frente a una de las responsables históricas del sistema. Ayuso, consciente del peligro, intentó responder desde su estilo habitual: acusaciones a la izquierda, ataques al gobierno, apelaciones a la libertad, victimismo institucional. Pero esta vez, el relato no funcionó igual. Porque no era un ataque político. Era una conversación sobre datos, sobre hechos, sobre experiencias reales de ciudadanos que pasan días esperando pruebas, semanas esperando especialistas, horas en urgencias. El discurso de Ayuso, basado en frases grandilocuentes, no podía competir con la realidad cruda que se estaba mostrando. Lo que más preocupaba al entorno de Ayuso no era solo la entrevista, sino el contexto general. Cada vez más sanitarios hablaban sin miedo. Cada vez más periodistas investigaban contratos. Cada vez más ciudadanos expresaban su hartazgo. Y ahora, con la figura de Aguirre tambaleándose públicamente, la base moral del modelo madrileño se debilitaba. Porque si Aguirre ya no puede defenderlo sin titubear, ¿quién podrá hacerlo? Lo que está ocurriendo es más profundo de lo que parece. Por primera vez en años, el modelo sanitario del PP madrileño está siendo sometido a un escrutinio público real. Ya no es un debate técnico en revistas especializadas ni una pelea política entre partidos. Es un debate social, estructural, emocional. Es la ciudadanía diciendo: queremos saber qué ha pasado con nuestra sanidad. Y esa pregunta es la que Ayuso teme más que cualquier acusación. La entrevista de Aimar Bretos a Esperanza Aguirre siguió resonando durante toda la mañana siguiente, como una alarma que nadie podía apagar. No era solo el contenido, ni siquiera la incomodidad evidente de Aguirre. Era la sensación de que por primera vez en mucho tiempo se había empezado a desnudar públicamente un sistema político sanitario que llevaba demasiados años protegido entre discursos ideológicos y eslóganes vacíos. La grieta estaba abierta. Ya no era posible cerrarla con un par de frases sobre libertad o eficiencia privada. Algo profundo había cambiado en la percepción social de Madrid. La gente había escuchado, había visto, había interpretado. Y lo que estaban comprendiendo era algo que muchos sanitarios llevan años denunciando: que el modelo madrileño no está pensado para la gente, sino para los negocios. Mientras tanto, Ayuso despertó en medio de un caos controlado. Su equipo de comunicación había trabajado toda la noche intentando contener la repercusión de la entrevista. Revisaron mensajes, estudiaron respuestas, coordinaron silencios estratégicos, tantearon a medios afines. Pero había un problema mayor. No podían contradecir a Aguirre sin romper la línea ideológica del partido, y tampoco podían apoyarla sin hundirse con ella. Era un equilibrio imposible. Ayuso necesitaba proteger el relato de la libertad madrileña, pero ese relato depende directamente del modelo sanitario que ahora estaba siendo cuestionado en público. Cada palabra mal medida podía hundir años de construcción propagandística. En la calle, la conversación era completamente distinta. Los ciudadanos hablaban de listas de espera, de colapsos en urgencias, de centros de salud sin médicos, de privatizaciones que nunca mejoraron nada. La gente no discutía ideología, discutía su vida diaria. Un padre decía que llevaba 2 meses esperando a que atendieran a su hijo en un especialista. Una mujer mayor comentaba que había tenido que ir 3 veces a urgencias por no conseguir cita en atención primaria. Trabajadores de la sanidad relataban el agotamiento crónico, la precariedad, la falta de recursos. Y todo eso conectaba con la entrevista de Aguirre como las piezas de un puzzle que por fin encajaba. Esa mañana, los programas matinales estaban llenos de análisis, pero también de testimonios.
Sanitarios llamaban en directo para contar cómo habían vivido las externalizaciones. Explicaban que, cuando el PP hablaba de gestión privada eficiente, lo que realmente ocurría era una reducción brutal de personal, el aumento de las cargas de trabajo y una deshumanización progresiva de la atención. Otros profesionales relataban cómo servicios esenciales se derivaban a empresas externas que cobraban más de lo que costaría reforzar la plantilla pública. Nada era ilegal necesariamente, pero todo olía a un modelo construido para beneficiar a unos pocos y perjudicar a muchos. Los expertos en políticas públicas también comenzaron a intervenir. Algunos recordaban que el proceso de privatización sanitaria en Madrid había sido tan rápido y tan profundo que ni siquiera dio tiempo a evaluar su impacto real. Otros señalaban que, desde el inicio, las adjudicaciones se habían concentrado en manos de grandes empresas con conexiones políticas evidentes. Nada de eso era novedad absoluta, pero ahora, a la luz de la entrevista de Aguirre, adquiría un sentido nuevo. El país estaba por primera vez dispuesto a escuchar. Mientras esto ocurría, Aimar Bretos volvía a ser protagonista involuntario. Su entrevista había demostrado algo fundamental, que la incomodidad de Aguirre no era improvisada, sino estructural. No supo responder porque no había respuesta posible. No supo justificar porque el modelo es injustificable cuando se mira desde la perspectiva de los ciudadanos y no desde la de los balances de las empresas privadas. Bretos, con su tono pausado pero firme, había hecho lo que pocos periodistas habían logrado: exponer la debilidad discursiva de uno de los pilares del PP madrileño sin necesidad de elevar la voz o caer en la confrontación personal. La entrevista se convirtió en objeto de estudio casi inmediato. En redes sociales, profesionales de la comunicación analizaban cómo Aguirre perdió el control del relato. Destacaban cada titubeo, cada evasiva, cada frase que intentaba situarse en un terreno ideológico abstracto para evitar responder sobre hechos concretos. Y es que ese es el talón de Aquiles de la derecha madrileña. Cuando hablan de libertad, se defienden bien; cuando hablan de ideología, se defienden bien; cuando hablan de impuestos, se defienden bien. Pero cuando tienen que hablar de listas de espera, de saturación, de precariedad sanitaria, de reparto de contratos, de externalizaciones fallidas, su discurso se desmorona. Lo más llamativo fue cómo reaccionaron los medios conservadores. Algunos intentaron salvar a Aguirre recortando partes de la entrevista para suavizar el impacto. Otros la defendieron con argumentos genéricos: que había sido víctima de una entrevista sesgada, que Bretos la había interrumpido demasiado, que la izquierda estaba aprovechando la ocasión para atacar al PP, pero esos intentos eran inútiles, porque el problema no estaba en la forma, sino en el fondo. Aguirre no se había enfrentado a una entrevista injusta, se había enfrentado a su propia realidad. Y la realidad era demasiado contundente. Mientras tanto, Ayuso intentó retomar el control del relato con un mensaje clásico: que la izquierda quiere destruir Madrid, que la sanidad madrileña es la mejor de España, que los ataques son políticos. Pero algo había cambiado. La gente ya no escuchaba el mensaje con la misma credulidad. Algunos empezaban a preguntarse: si la sanidad madrileña es la mejor, ¿por qué tengo que esperar semanas para una cita? Si la gestión privada es tan eficiente, ¿por qué los hospitales públicos están más saturados que nunca? Si el modelo funciona tan bien, ¿por qué la presidenta pasa más tiempo hablando de libertad fiscal que de reforzar los centros de salud? Ese cuestionamiento espontáneo, casi intuitivo, era lo que realmente ponía nerviosa a Ayuso. Porque ella sabe que su discurso funciona mientras la ciudadanía lo acepte sin profundizar. Pero cuando la gente empieza a pensar desde su propia experiencia, el relato se agrieta. Y eso estaba ocurriendo de manera masiva. La tarde avanzó con nuevas intervenciones de sanitarios, expertos y ciudadanos. Una enfermera relató cómo su hospital se había quedado sin personal suficiente en pleno pico de demanda, mientras la empresa externa que gestionaba parte de los servicios seguía cobrando lo mismo. Un médico explicó cómo la falta de inversión pública había obligado a muchos centros a depender de contratos temporales que impedían construir equipos sólidos. Un funcionario administrativo de la sanidad madrileña explicó cómo, desde dentro, podían ver cómo ciertas decisiones no respondían a criterios clínicos, sino económicos. Cada testimonio añadía una capa más al relato de deterioro. Y cada capa desmontaba otra palabra vacía del discurso del PP madrileño. Porque el problema de su narrativa es que se basa en la idea de que Madrid funciona. Pero cuando la gente escucha testimonios reales, entiende que funciona significa, para ellos, otra cosa. Funciona para las empresas que cobran contratos. Funciona para los políticos que defienden privatizaciones. Funciona para quienes gestionan la sanidad como un negocio. Pero no funciona para los ciudadanos. Mientras tanto,
Aguirre reapareció en televisión para intentar corregir el daño. Pero de nuevo, la estrategia fue torpe. En lugar de reconocer errores o mostrar empatía hacia la situación sanitaria actual, se dedicó a repetir los mismos argumentos ideológicos que llevaba usando desde hace 20 años. Habló de libertad, de eficiencia privada, de que la sanidad madrileña era un modelo de éxito. Pero esa insistencia en el pasado no enfrentaba lo que estaba ocurriendo en el presente. Los televidentes, mientras tanto, veían un discurso antiguo, desconectado de la realidad, incapaz de responder a las necesidades actuales de la ciudadanía. Lo que más sorprendió a muchos fue la incapacidad del PP para ofrecer una explicación coherente. Sus portavoces intentaban culpar al gobierno central, como si el deterioro de la atención primaria en Madrid fuera responsabilidad del Estado. Pero ese argumento se caía solo. La gestión sanitaria está completamente transferida a las comunidades autónomas. Y Madrid lleva gobernada por el PP durante casi 30 años. No hay excusas. No hay terceros culpables. No hay margen para desviar responsabilidades. A esa altura del día, algunos analistas comenzaron a señalar que esto no era un simple episodio mediático. Era una crisis narrativa. El relato de Ayuso y del PP madrileño había sido herido en su punto más fuerte, la idea de que Madrid es un ejemplo de excelencia. Pero cuando la gente escucha a sanitarios hablar de cómo la sanidad se está desmoronando, cuando escuchan a Aguirre tambalearse, cuando ven a periodistas como Bretos hacer preguntas que por fin obligan a responder, la idea de excelencia se convierte en propaganda. A esas alturas, la onda expansiva de la entrevista de Aimar Bretos con Esperanza Aguirre ya no era un simple fenómeno mediático, era un síntoma de que algo profundo estaba cambiando en la relación de Madrid con su propio modelo sanitario. La percepción colectiva había comenzado a transformarse. Lo que antes se asumía como una fatalidad inevitable, las esperas eternas, la saturación, la falta de personal, ahora empezaba a ser entendido como una consecuencia directa de decisiones políticas. La gente empezaba a ver causas donde antes solo veía efectos. Y una vez se abre ese tipo de mirada crítica, ya no hay vuelta atrás. Ayuso lo notaba. Su entorno lo notaba. Y los medios afines al PP lo notaban también, porque comenzaron a hacer algo muy significativo. Intentaron desviar la conversación hacia otros temas. De repente, aquellos programas que siempre hablaban de Madrid como la locomotora de España empezaron a dedicar minutos a asuntos completamente ajenos. El precio del alquiler en Barcelona, un debate sobre educación en Andalucía, incluso polémicas internacionales sin relación alguna con la sanidad madrileña. Era evidente que intentaban apagar el incendio desviando la atención, pero esa estrategia tenía un problema fundamental. No puedes desviar la atención de algo que la gente vive en su día a día. La realidad no se tapa cambiando de tema. La realidad está ahí, a pie de calle, en cada sala de espera, en cada centro de salud con un solo médico para miles de pacientes. Mientras los medios conservadores intentaban poner cortinas de humo, la conversación ciudadana seguía avanzando por su cuenta. Las redes se habían llenado de testimonios que antes circulaban de manera aislada pero que ahora se reunían bajo un mismo paraguas. El deterioro del sistema sanitario madrileño no era una percepción subjetiva, sino una experiencia compartida. Padres que contaban cómo sus hijos habían esperado horas para ser atendidos. Personas mayores que explicaban cómo habían sufrido meses de retraso en pruebas diagnósticas. Sanitarios que describían cómo un turno de 24 horas se había convertido en algo casi normal. Y todos esos testimonios, juntos, creaban un mosaico devastador, un sistema agrietado, cansado, en caída libre. Ese mosaico era aún más incómodo para el PP, porque coincidía con datos oficiales que Ayuso llevaba años minimizando. Informes que mostraban que Madrid es la comunidad que menos invierte por habitante en sanidad pública. Estadísticas que señalaban que la atención primaria madrileña es una de las más saturadas del país. Datos que reflejaban que la comunidad estaba por debajo de la media nacional en personal sanitario por cada 1000 habitantes. Nada de eso era nuevo, pero ahora adquiría un significado distinto. Cuando la gente escucha a los sanitarios, esos datos dejan de ser números abstractos y se convierten en parte de una realidad tangible. Mientras tanto, Esperanza Aguirre intentaba recomponer su imagen. Salió en varios medios defendiendo su gestión, insistiendo en que había construido hospitales, que había modernizado la sanidad, que el PP había invertido más que nadie. Pero cuanto más repetía ese discurso, más evidente se hacía la desconexión entre el relato y la realidad. Porque, sí, se construyeron hospitales. Pero el problema no era la cantidad de ladrillos, sino la calidad de la gestión. La pregunta ya no era cuántos hospitales hay, sino quién los gestiona, cómo se financian, qué servicios se externalizan,
¿qué empresas se benefician? Y ahí es donde Aguirre ya no podía dar respuestas convincentes. En paralelo, comenzaron a aparecer análisis históricos que contextualizaban lo que se estaba viviendo. Artículos que explicaban cómo la privatización sanitaria en Madrid no surgió por razones de eficiencia, sino como un proyecto ideológico impulsado por una corriente neoliberal que veía en la sanidad pública una oportunidad para abrir negocios, no para mejorar servicios. Expertos recordaban cómo, desde principios de los 2000, grandes empresas vinculadas al sector sanitario comenzaron a recibir contratos millonarios para gestionar hospitales, laboratorios y servicios complementarios. Y cómo, curiosamente, esas empresas siempre aparecían alrededor de los mismos círculos políticos. No era una acusación directa, pero sí una observación que despertaba sospechas legítimas. Ese tipo de análisis comenzó a circular con fuerza en los programas de radio y televisión, lo que ampliaba aún más la grieta. Porque si la gente entendía que lo que estaba viviendo no era un fallo puntual, sino el resultado de un proyecto político que se ha mantenido. Durante 2 décadas, la crítica dejaba de centrarse en Ayuso para abarcar al PP madrileño como estructura. Y eso es lo que realmente temen. Porque Aguirre y Ayuso son figuras visibles, pero detrás hay una arquitectura política que lleva años alimentándose del mismo modelo. En ese contexto, Aimar Breto se convirtió, sin quererlo, en una figura clave. No por polarizar, sino por hacer algo que en los últimos años parece revolucionario: preguntar sin miedo. Preguntar con datos. Preguntar sin permitir evasivas. Preguntar desde la profesionalidad, no desde la militancia. Y esa actitud se transformó en un espejo incómodo para Aguirre, pero también para Ayuso. Porque si a Aguirre la desarmaron con datos, ¿qué ocurriría si Ayuso tuviera que enfrentar preguntas similares? ¿Qué pasaría si, en lugar de conceder entrevistas en medios completamente afines, tuviera que responder en profundidad sobre su modelo de gestión? La respuesta a esa pregunta la intuían muchos. Ayuso evita preguntas difíciles precisamente porque sabe que su discurso se sostiene mejor en la emocionalidad que en la racionalidad. Puede hablar horas sobre libertad, sobre hostelería, sobre orgullo madrileño. Pero cuando le preguntan por ratios de personal en atención primaria o por contratos externalizados, pierde el terreno firme. Porque en ese terreno no hay épica, hay datos. Y los datos, lamentablemente para ella, no la acompañan. Mientras tanto, dentro del propio PP comenzaba a haber tensiones. Algunos sectores más moderados estaban preocupados porque sabían que esta grieta podía afectarles electoralmente. Otros, más vinculados al ala dura del partido, culpaban a los medios de orquestar una campaña. Pero todos compartían un miedo común: que esta conversación sobre la sanidad se volviera estructural. Porque una cosa es que te ataquen por cuestiones ideológicas, y otra es que te ataquen por la gestión de un servicio esencial que afecta a millones de personas todos los días. La primera se puede afrontar con discursos. La segunda, no. A nivel ciudadano, comenzaba a surgir un movimiento espontáneo de indignación organizada. Asociaciones de vecinos convocaban reuniones para hablar de la situación sanitaria. Grupos de sanitarios preparaban comunicados en los que señalaban, punto por punto, los problemas del sistema. Padres y madres organizaban protestas en centros de salud. No era un movimiento dirigido por partidos, era un movimiento surgido del cansancio. Y ese tipo de movimiento tiene una fuerza que los partidos políticos no pueden controlar. El impacto fue tan fuerte que incluso algunos periodistas conservadores empezaron a admitir que el modelo sanitario madrileño tenía fallos estructurales. No porque quisieran criticar al PP, sino porque sabían que la evidencia era tan masiva que negarla los dejaba en ridículo. Cuando incluso voces cercanas al PP empiezan a cuestionar la gestión sanitaria, es señal de que el problema ha escapado del ámbito ideológico. Mientras tanto, Ayuso siguió intentando imponer su discurso a través de ruedas de prensa cuidadosamente preparadas. Pero cada frase suya sonaba más alejada de la realidad. Cuando decía que Madrid tiene la mejor sanidad de España, los ciudadanos respondían con sus experiencias personales. Cuando defendía la libertad como si fuera una solución sanitaria, los madrileños respondían con su desesperación en las salas de espera. Cuando hablaba de campañas contra Madrid, los ciudadanos respondían con datos oficiales que la contradecían. Esa desconexión se volvió tan evidente que algunos analistas comenzaron a compararla con el fenómeno de ciertos líderes populistas que viven más en su narrativa que en el mundo real. Y esa comparación, aunque Ayuso la rechazaría indignada, empieza a sentarse entre sectores críticos, que ella no gobierna desde la gestión, sino desde el relato emocional. Que su política se basa más en símbolos que en soluciones. Que la sanidad no es una prioridad para ella,
sino una molestia que intenta esconder bajo discursos ruidosos. En ese clima, la entrevista de Aguirre se convirtió en un símbolo. No porque ella fuera la protagonista absoluta, sino porque representaba la caída de una máscara que el PP madrileño ha llevado durante demasiado tiempo. Aguirre, que siempre se mostró segura, contundente, inamovible, se vio cuestionada, arrinconada, superada por los hechos. Y cuando la figura fundacional del modelo empieza a tambalearse, todo el edificio se tambalea con ella. La tarde del cuarto día llegó con una especie de electricidad en el ambiente político madrileño. No era una tormenta visible, sino una acumulación de tensión social que se había ido formando en silencio y que ahora parecía dispuesta a estallar. Las declaraciones de sanitarios, las comparaciones con otras comunidades, la entrevista de Aguirre, las evasivas de Ayuso, todo se había mezclado en una narrativa que la gente ya no podía ignorar. Los ciudadanos no hablaban ya de un fallo puntual ni de un problema aislado, hablaban de un sistema. De un sistema que llevaba años deteriorándose y que, por primera vez, estaba siendo observado de frente y sin filtros. En las calles de Madrid, las conversaciones se volvieron más directas que nunca. En los bares, la frase más repetida era: «Esto se veía venir». La gente recordaba cómo, desde la época de Aguirre, empezaron las privatizaciones masivas. Cómo se construyeron hospitales cuyo mantenimiento costaba más que reforzar la sanidad pública. Cómo empresas privadas empezaban a gestionar servicios esenciales, desde ambulancias hasta laboratorios, pasando por servicios de diagnóstico. Como cada externalización venía con la promesa de eficiencia, pero en la práctica significaba recortes, menos personal, más precariedad. Ahora, toda esa historia se veía desde otra perspectiva, no como una estrategia ideológica, sino como un camino que llevó directamente al colapso actual. Mientras Ayuso intentaba aparecer ante los medios con un discurso firme, su actitud dejaba entrever nerviosismo. Por primera vez en mucho tiempo, la presidenta madrileña no controlaba el relato. No podía generar titulares que desviaran la conversación. No podía reducir el debate a su narrativa de Madrid libre. Porque la gente entendía que no puede haber libertad real si la sanidad pública no funciona. Y ese era su punto débil. Su muro. El editorial más contundente del día lo publicó un periódico que no es precisamente progresista. Su texto comenzaba diciendo: «Madrid está pagando las consecuencias de un modelo sanitario agotado». A continuación señalaba que los problemas no eran de ahora, ni de la pandemia, ni del gobierno central, sino de decisiones políticas repetidas durante décadas. El editorial mencionaba la entrevista de Aguirre como un punto de inflexión que había dejado claro que las justificaciones ideológicas no son suficientes cuando los ciudadanos necesitan atención médica inmediata y digna. Ese editorial rompió un tabú, un medio conservador cuestionando abiertamente el modelo sanitario del PP madrileño. Mientras tanto, en la Asamblea de Madrid, la tensión era palpable. La oposición exigía explicaciones concretas, cifras, contratos, nombres, calendarios. No querían discursos. Querían transparencia. Pero la bancada del PP se mantenía rígida, intentando proteger a Ayuso al mismo tiempo que evitaba mencionar a Aguirre. Era como si las dos figuras representaran ahora dos peligros distintos. Aguirre, el origen del problema; Ayuso, su continuidad. Y el partido no sabía cómo gestionar la fractura. El momento más tenso llegó cuando un diputado de la oposición relató, sin alzar la voz, el caso de una mujer que había fallecido después de esperar más de 7 horas en urgencias. No dijo que fuera culpa del gobierno. No hizo una acusación directa. Solo contó el caso, tal como lo habían narrado los familiares. En el hemiciclo se hizo un silencio incómodo. Y ese silencio era, en sí mismo, un juicio político. Un juicio que ningún comunicado oficial podía borrar. Esa noche, en televisión, se produjo otro de los momentos clave de esta crisis. Aimar Bretos, sin la presencia de Aguirre esta vez, dedicó varios minutos a analizar el modelo sanitario madrileño desde una perspectiva histórica. Mostró gráficos, testimonios, estudios comparativos. Explicó cómo la atención primaria había perdido recursos durante más de 10 años. Mostró cómo Madrid, pese a ser una de las comunidades más ricas, es de las que menos gasta por habitante en sanidad pública. Y, sobre todo, conectó esas cifras con la política. Con las decisiones concretas que llevaron al deterioro. Con los discursos que justificaban recortes mientras se hablaba de libertad. Pero la parte más devastadora de su análisis fue cuando habló del miedo. Del miedo de muchos profesionales a denunciar públicamente lo que viven en sus centros. Porque la precariedad no es solo económica,
Es emocional. Cuando un sistema sanitario se deteriora, los primeros en sufrirlo son quienes lo sostienen. Y ese sufrimiento se estaba volviendo insostenible. Mientras Bretos hablaba, millones de espectadores recordaban las palabras de Aguirre tartamudeando ante una pregunta sencilla, recordaban las evasivas de Ayuso cuando se le preguntaba directamente por las listas de espera, recordaban los vídeos virales de urgencias colapsadas. Todo conectaba, todo encajaba, todo formaba parte de un mismo mosaico. La corrupción estructural del modelo, no necesariamente como un delito jurídico, sino como una corrupción moral, una corrupción del concepto mismo de servicio público. En los días siguientes, hospitales enteros empezaron a organizar concentraciones espontáneas. No eran huelgas ni protestas convocadas por sindicatos. Eran sanitarios saliendo a la puerta de su centro con pancartas improvisadas pidiendo dignidad. Dignidad para ellos, pero también para los pacientes. Incluso algunos pacientes se unieron, denunciando que llevaban meses esperando pruebas críticas. Ese gesto, pequeño pero poderoso, representaba algo que Ayuso temía profundamente, que la ciudadanía y los profesionales sanitarios se unieran en un mismo reclamo. La presidenta reaccionó convocando una comparecencia urgente. Era evidente que quería recuperar el control. Pero la comparecencia fue un desastre. Repitió datos sin contexto, comparó a Madrid con comunidades mucho más pequeñas, intentó culpar a los médicos que se marchan a otras regiones o a otros países, acusó a la izquierda de alarmismo, invocó la libertad madrileña. Pero ninguna de esas palabras lograba responder a la pregunta esencial: ¿por qué la sanidad madrileña, con tantos recursos, está peor que nunca? Los analistas coincidieron en que Ayuso había perdido algo más que un debate, había perdido autoridad. Porque la autoridad no se construye solo con poder, sino con credibilidad. Y en ese momento, la presidenta no tenía ninguna. Su discurso, repetido una y otra vez, se había convertido en eco hueco de un relato que ya no convencía a nadie salvo a su núcleo ideológico más duro. Mientras tanto, la figura de Aguirre desaparecía de los medios. No concedió entrevistas, no publicó artículos, no defendió públicamente su legado. Era como si hubiera comprendido que cada palabra suya solo empeoraba la situación. Pero su silencio no la protegía, porque la ciudadanía ya había visto lo suficiente. Ya había entendido que lo que hoy ocurre en la sanidad madrileña no es el resultado de una mala gestión puntual, sino la consecuencia directa de un proyecto político que comenzó bajo su mandato. La noche del cuarto día, un programa de televisión difundió un reportaje donde se analizaban las redes empresariales que crecieron alrededor de las privatizaciones. No acusaba delitos, pero sí mostraba patrones. Las mismas empresas ganando contratos, las mismas consultoras asesorando procesos, los mismos directivos moviéndose de la administración a empresas privadas y vuelta. Ese reportaje fue la gota que colmó el vaso. No porque demostrara ilegalidades, sino porque demostraba una dinámica, un sistema donde la sanidad pública había sido una oportunidad económica para ciertos sectores, no un servicio esencial para todos. Y así, poco a poco, la percepción social terminó de cristalizar. Lo que estaba ocurriendo en Madrid no era un problema de gestión. Era un problema de modelo. Un modelo que había puesto la rentabilidad por encima de la salud. Un modelo que había debilitado la red pública para justificar su privatización. Un modelo donde demasiadas decisiones parecían responder a intereses que no eran los del ciudadano común. Ayuso, viendo cómo el relato se le escapaba definitivamente, convocó un acto público para defender su gestión. Quiso rodearse de simpatizantes, de profesionales afines, de cámaras amigas. Pero incluso allí, las preguntas eran incómodas. ¿Por qué hay menos médicos? ¿Por qué las urgencias están colapsadas? ¿Por qué se dedican millones a conciertos privados mientras los centros de salud se caen a pedazos? Ayuso respondía con frases hechas, pero cada respuesta era otra confirmación de su desconexión con la realidad. Esa tarde, miles de madrileños salieron a la calle espontáneamente. No había siglas, no había banderas, no había discursos. Solo carteles que decían: la sanidad no se vende. Queremos médicos. Queremos citas. Queremos dignidad. Lo que comenzó como una entrevista incómoda a Esperanza Aguirre había estallado en un movimiento social.